esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Junto a toda la Iglesia estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Si miramos un poquito para atrás, vemos que pasaron ya 10 días desde que empezamos a transitar este tiempo. Y si miramos para adelante, vemos que todavía nos quedan unos 30 días para seguir transitando, realizando y profundizando en esa conversión que desde el miércoles de ceniza estamos llamados junto a toda la Iglesia a realizar. A medida que van pasando los días de este tiempo penitencial, vamos tomando cada vez mayor conciencia de que toda la Cuaresma es un regalo de Dios. Toda la Cuaresma es un tiempo de gracia y de misericordia de Dios para con nosotros. Un tiempo regalado por Él cada año en el que somos invitados a volvernos más a Jesucristo y a volvernos más a nuestros hermanos por un sincero cambio de vida interior que debe traducirse, debe manifestarse en nuestras acciones, en nuestras actitudes para con los demás. Y precisamente en este segundo domingo de este tiempo de Cuaresma, ya podemos ir preguntándonos con qué estado interior lo vamos recorriendo, si vamos avanzando interiormente en este camino de conversión. La Iglesia nos presenta en la celebración este relato del Evangelio de San Mateo, el relato de la transfiguración de Jesús en el monte. Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los mismos 3 discípulos que iban a ser testigos la noche de Getsemaní de la agonía de Jesús también en el monte. Y por eso esto no es casual, esto no es anecdótico. A los mismos 3 discípulos que lo iban a ver llorar gotas de sangre en el Getsemaní,
nos muestra, nos lleva aparte y nos muestra su rostro blanco, su rostro transfigurado, sus vestiduras blancas como la nieve. Mientras Jesús reza solo, aparte, dice el texto de Mateo, comienza a transfigurarse, a cambiar de figura en presencia de ellos. Y nos dice textual el texto, su rostro comienza a brillar como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la nieve. Jesús se manifiesta a estos tres, a Pedro, a Santiago y a Juan, de una manera gloriosa, es decir, les anticipa así la gloria para que después no se desanimen, no tengan miedo, no se asusten cuando llegue el momento del monte de los olivos, del Calvario, de la pasión y de la cruz. Pero para profundizar un poquito más en el mensaje que el evangelista quiere transmitir, es importante que veamos en qué circunstancias se produce la transfiguración de Jesús. Y por eso tenemos que completar con el relato de la transfiguración que nos trae el evangelista San Lucas. San Lucas dice que cuando iban caminando a Jerusalén, recordemos que esto ocurre en la última subida de Jesús a Jerusalén, ya cuando él iba a sufrir la pasión, la muerte y la cruz. El evangelista Lucas dice que cuando iban caminando para Jerusalén, Jesús les había anunciado ya por última vez que el Hijo del Hombre tenía que padecer, tenía que sufrir en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, que iba a ser tomado prisionero, que iba a ser condenado a muerte y que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este contexto en el que Jesús le muestra su transfiguración y que se produce cuando van caminando a sufrir la pasión y la cruz? Porque en la vida de Jesús, antes de resucitar, le tocó subir a Jerusalén, subir al Calvario, ser azotado, ser condenado, ser crucificado, y para que justamente los apóstoles, los discípulos no pierdan la fe en esos momentos difíciles, les anticipa que después iba a venir la gloria, y se los anticipa de manera sensible. Ellos pudieron ver la gloria antes de que muriera la cruz. ¿Dónde y cuándo? En el monte de la transfiguración. Y esto es importante para nosotros, y por eso la Iglesia en la liturgia de Cuaresma, en el segundo domingo, nos presenta este relato. Nosotros, en el camino de nuestra vida, vamos subiendo al monte. Nuestra vida no se nos vuelve fácil, ni más si queremos vivir como verdaderos discípulos. Y muchas veces nos olvidamos que después de esta vida viene la gloria y viene el cielo. Cuando nos toca sufrir el Calvario, cuando nos toca cargar con la propia cruz, esa cruz que cada uno de nosotros lleva, una cruz que quizá el resto conoce, los que nos rodean la conocen, cruces quizá interiores que solo Dios y nosotros conocemos. Pero a todos como discípulos del Señor nos toca cargar nuestra cruz. Y para que no perdamos de vista que después de la cruz viene la gloria, también la Iglesia nos presenta estos textos. En la Cuaresma se nos invita a hacer penitencia y a pensar en la pasión, en la cruz, en la muerte del Señor. Pero todo esto se nos invita a hacerlo en unidad con la visión de la gloria. La pasión y la cruz no tienen sentido si no es en orden a la resurrección que viene después. Y así tenemos que tener conciencia los cristianos de que va a ocurrir con nuestra vida. El Señor nos ha prometido en varias oportunidades la salvación y la gloria del cielo. Por eso se nos invita siempre a unir nuestra pasión, nuestra cruz, a la pasión y a la cruz de Jesús, para después participar también con Él en la gloria. Los discípulos del Señor, quienes estamos participando hoy en esta celebración, no podemos perder de vista el horizonte glorioso. No podemos perder de vista que nuestra vida se va a transfigurar si vivimos nuestra vida unidos al Señor. Eso es lo que el Señor quiere transmitir cuando lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, que se transfigura en su presencia. El
cuaresma es una lindísima invitación a tomar conciencia de esta realidad. El camino de la cuaresma es una invitación a cargar nuestra cruz con nuestras cruces. El camino de la cuaresma es una invitación a unir nuestra cruz y nuestras cruces a la cruz del Señor. ¿Para qué? Para que así teniendo parte en su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su gloria.